Hola, Justino. No sé si me escucha, pero yo no lo veo a usted y no lo escucho todavía. Hola. Justino, si me hace el favor de ver, porque va a ver que hay un... Aquí, ya. Justino, me dice 1, 2, 3, prueba, por favor. Hola, Justino, ¿me escucha? Hola, Hola, Sofía. ¿qué tal? Voy a parar el video y lo empiezo cuando ya vayamos a comenzar. Perfecto. Mira que tenemos a Justino. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos poco a poco haciendo el ingreso de todas las personas en la sala de espera. Entonces, en la sala de espera de la plataforma de Zoom. Entonces, les pedimos un momento en lo que logramos vincular a todo mundo. Muchas gracias por sumarse el día de hoy. Hola, muy buenas tardes a todas y a todas las personas que se enlazan en este encuentro virtual. Saludos también a todas las personas y comunidades que nos escuchan a través de Facebook Live y de distintas radios comunitarias. Mi nombre es Guillermo Rodríguez, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y hoy tengo el honor de acompañarles en la primera de 2 ediciones de este foro Resistencias Comunitarias, un conversatorio con integrantes de algunas de tantas luchas indígenas de nuestra América. En esta sesión abordaremos el tema industrias extractivas en tiempos de COVID-19. Debo de hacer un preámbulo y es que estoy profundamente emocionado y conmovido por poder participar en este diálogo con figuras que son todas insignias de la lucha de los distintos pueblos y naciones de las que forman parte. Y por lo tanto, son referencia indiscutible de la resistencia y dignidad indígena de las Américas. Se unen pues a la conversación el día de hoy Rosalinda Dionisio Sánchez, del pueblo zapoteco, y defensora de la vida y el territorio en San José del Progreso, Oaxaca, México. También nos acompaña el día de hoy Andrés Tapia, de la nación Quichua Paquiruy, dirigente de comunicación de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Berta Cáceres Zúñiga, del pueblo Lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Nos acompaña también Justino Piaguaje, presidente de la nacionalidad Siecopay, pueblo transfronterizo entre Ecuador y Perú. Y doña Sendela López Quilton, del pueblo Mixquito y presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas Mixquitas. Cada una en breve ya nos contará a profundidad
pero les anticipo que todas las personas que están aquí presentes vienen a dar voz a resistencias específicas contra proyectos extractivos de distinto tipo: minería, hidrocarburos, energía, pesca y más. Les doy, pues, a todas y a todos la más cordial bienvenida a este espacio. Antes de pasar con las protagonistas y con los protagonistas de esta conversación, quiero cederle la palabra a Claudia Paz y Paz, directora del Programa para México y Centroamérica de SEGIL, pues quiere dirigir unas pequeñas palabras inaugurales en este espacio. Adelante, Claudia, gracias. Gracias, Guillermo. Me uno a tus palabras para darles a todos ustedes una calurosa bienvenida. Para nosotros, como ya dijiste, como ya mencionó Guillermo, es un enorme privilegio poder compartir con ustedes y también con todas las personas que se nos han unido desde distintos rincones del mundo. En realidad, tengo que mencionarlo, contar con todos y todas ustedes hoy es particularmente relevante en el contexto en el que estamos. A todos nos ha tocado de una u otra manera la emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19 y por eso reitero mi agradecimiento por hacer el tiempo para compartir generosamente su tiempo con nosotros. Esta conversación se inicia en un momento, como ustedes saben, que es crítico. Más de 4 millones de personas se han contagiado a nivel mundial y lamentablemente, alrededor de 300,000 han fallecido. Y el día de hoy amanecimos con la noticia que América ya supera en contagios a Europa, y es porque países con mucha población, Brasil, México, están de una manera preocupante sumando contagios. Y tenemos que partir en el conversatorio de hoy con el reconocimiento de que la crisis nos impacta de manera distinta a cada una y cada uno de nosotros. Y en relación con los pueblos indígenas, la crisis sanitaria llega y se suma a un contexto de exclusión, de despojo, de ataques, de amenazas, de muerte, de negación histórica a los accesos a la salud, a la educación, al agua, bienes fundamentales ahora durante la pandemia. Sin embargo, hay que resaltarlo, quienes hoy nos acompañan, los pueblos indígenas de la región resisten, y es justo esa resistencia la que queremos visibilizar esta tarde. En Ecuador, el pueblo quichua resiste a las industrias petroleras y derrames que impactan sus ríos, mientras que el pueblo Sicopay denuncia y exige acceso a servicios de salud para hacer frente a un virus que ya llegó a sus comunidades. En Honduras, la pandemia amenaza la salud del pueblo lenca, pero también vuelve a afectar su acceso a la justicia, y ante ello resisten, mientras que el pueblo misquito denuncia y exige derechos que el Estado hondureño históricamente les ha negado. En México, el pueblo zapoteco se organiza para enfrentar la pandemia junto a una nueva amenaza, quizás mayor: los proyectos extractivos que buscan invadir su territorio. Las luchas que conocemos hoy son representativas de la resistencia y la dignidad de América Latina, y nos genera, como ya decíamos, una enorme ilusión escucharles. Esperamos que este espacio de encuentro les permita denunciar los retos y violaciones de derechos humanos que impactan al día de hoy a sus pueblos, y principalmente esperamos que nos permitan compartir y fortalecer nuestras estrategias para continuar resistiendo con dignidad. Sin más, les dejo con mi compañero Guillermo y las y los maravillosos ponentes. Muchas gracias, Claudia. Para iniciar, les cuento un poco cómo será la dinámica. Organizaremos la conversación en 3 bloques. En la primera parte abordaremos las resistencias de los pueblos y naciones que nos acompañan en este panel virtual. En el segundo, profundizaremos sobre la situación del COVID en sus comunidades, para cerrar después con una sección de preguntas de la audiencia. Pueden hacerlas llegar tanto en el chat de las personas que están vinculadas aquí vía Zoom, o también en el chat o en los comentarios de la transmisión en Facebook. Me gustaría comentar además que es probable que en algún punto o algunos puntos de la discusión
experimentemos quizá problemas de conectado, de limitado internet en algunas de las comunidades y territorios con los que estamos enlazados. Evidentemente, estamos haciendo todo lo posible para que la conversación sea lo más fluida. Agradecemos entonces la paciencia que puedan tener para la conversación. Habiendo dicho eso, les presento un poco las preguntas para la discusión. La primera dice así: en la lucha histórica del pueblo del que forman parte, ¿qué intereses extractivos han enfrentado para evitar la depredación de su territorio y cómo se ha modificado esta a raíz de la pandemia del COVID-19? En el segundo bloque pasaremos a responder: ¿qué medidas han adoptado los estados en las comunidades del pueblo del que forman parte para responder a la pandemia y qué medidas han tenido que adoptar las comunidades para hacer frente a la crisis sanitaria? Cada uno y cada una de ustedes, Rosalinda, Andrés, Justino, doña Sendela, Berta, tendrán 6-7 minutos aproximadamente para responder a cada pregunta. Yo seré el guardián del tiempo y les mandaré un mensaje por el chat cuando les quede un minuto, o intervendré de la manera menos abrupta posible cuando se haya excedido el tiempo. Sabemos que es poco y pedimos una sincera disculpa de antemano, pero queremos o esperamos que el mayor tiempo que contemos con la atención de la audiencia, cada una y uno de ustedes pueda hacer sus planteamientos principales. Entonces, sin mayor preámbulo, iniciaremos con 25 minutos para conversar, respondiendo a la primera pregunta, se la recuerdo. En la lucha histórica del pueblo del que forman parte, ¿qué intereses extractivos han enfrentado para evitar la depredación de su territorio y cómo se ha modificado esta a raíz de la pandemia de COVID-19? Vámonos de norte a sur y le pido a Rosalinda, por favor, de San José del Progreso, Oaxaca. Adelante. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Rosalinda Dionisio, soy de una comunidad zapoteca, se llama San José del Progreso, es uno de los municipios del estado de Oaxaca, acá en México. Pues nuestra situación que estamos enfrentando ahorita, desde el 2006, pues es la llegada de una empresa minera, que es Cuscatlán, que es filial de Fortuna Silver, de origen canadiense, ¿no? Esta empresa, pues, llegó de manera irregular a la comunidad. La comunidad no sabía de su llegada. Cuando las compañeras y los compañeros nos enteramos que se trataba de un proyecto, pues fue cuando se empezó a organizar la gente y pues a raíz de este proceso de resistencia en contra de este proyecto, pues surge la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, que pues va enfocado en defender la tierra y el territorio, ¿no? Esta empresa, pues, en complicidad con los niveles de gobierno, tanto el municipal, el estatal y el federal, pues, hacen estos amarres, ¿no? Quienes otorgan las concesiones mineras, quienes dan los permisos de paso y pues a escondidas de la gente del pueblo, ¿no? Que somos los que somos más afectados, ¿no? Cuando en el 2006 nos dimos cuenta de estos movimientos, pues empezamos a exigir la información, incluso se trabajó con toda la gente en la comunidad y exigimos una asamblea para que se tuviera claro de qué se trataba y pues no hubo un rotundo rechazo de información, ¿no? La gente pues preocupada, nos fuimos a unas instalaciones que estaban ya armándolas en las afueras del pueblo y pues ahí estuvimos, ¿no? 3 meses exigiendo la información sobre de qué proyecto se trataba, ¿no? Desde ahí nos dimos cuenta que pues la complicidad de estos gobiernos pues no les interesa la opinión ni la voz de la gente de las comunidades indígenas, ¿no? Porque nunca nos dieron la información, nunca nos preguntaron si queríamos o no, sino que fue una imposición por ellos, ¿no? Entonces, empieza represión, 2006, 13 de mayo de 2006, se dio una represión, tuvimos a 23 compañeros detenidos, junto con otras comunidades que apoyaron, pues, a que no se diera esa represión brutal, porque pues estábamos hablando de más de 1,500 policías
pues todos equipados, o sea, y lo sorprendente es que llevaban pues en los helicópteros, perros y motos, como si era una persecución, el cual pues toda la gente que estábamos en el plantón pues eran los de la comunidad de San José del Progreso. Entonces desde ahí nos dimos cuenta que pues sí teníamos que pues buscar otra ruta, ¿no? Y pues se empezó a trabajar con las comunidades cercanas en brigadeos de información, justo pues para que ellos tuvieran información clara, ¿no? Porque ellos mismos empezaron a hacer diferentes difusiones y pues que entonces empezaron a ver, hacer una forma de decir que pues la gente de la coordinadora, quienes defendían la tierra, pues no querían el desarrollo, ¿no? Porque decían que no era ni siquiera una empresa, sino que era una escuela, que era un hospital, ¿no? Entonces era la campaña de difamación, ¿no? Decir que no se quería el proyecto, ¿no? Entonces, al tener nosotros ya estar buscando y buscando, pues empezamos a buscar el número de concesiones, empezamos a buscar los permisos y todo eso. Entonces, con eso, pues pudimos hacer muchos comunicados, hacer conferencias, hacer varias formas de rolar la información y pues tener claridad de que no era ni un hospital, de que no era ni una escuela, que era una concesión para un proyecto de minería que iban a extraer oro y plata. Y eso fue lo que empezamos a trabajar con la gente. Ha sido muy difícil seguir en este proceso de resistencia, ya que pues cuando se logra tener ya configurada la coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, pues la represión, empieza el hostigamiento para todos los que estamos en la defensa de nuestra tierra en el pueblo, ¿no? Entonces, de manera consecuente, 2009, 10 y 11, pues fue persecución, se empezaron a llegar grupos de choques quienes eran dados por la empresa y pues quienes los ocupaban para ir a la comunidad a hostigar a la gente, a perseguir a quienes estaban en ese momento frente de la organización. Y pues claro, ejemplo es de que se vio un nivel de violencia muy fuerte que pues desde el 2010 pues empiezan como a generar enfrentamientos, la otra gente que pagaban a personas que no eran de la comunidad, que eran algunos de unas agencias y otros de otras comunidades, como para tener pues intimidad a la gente, ¿no? En ese momento no había nada de infraestructura y entonces a ellos les surgía ver como el camino para poder empezar a tener todo su equipo, ¿no? Para poder hacer el proceso de extracción porque ya habían logrado pues hacer la exploración, ¿no? Y eso pues para nosotros pues era preocupante porque entonces sabíamos que iba a subir el nivel de violencia y cómo fue. O sea, 2011 se empieza el hostigamiento porque se nombra a una persona que pues es afín a la mina, le da como todo el poder para que él en el pueblo manipule, y pues con la enmienda de que pues, a la empresa no se le toca, ¿no? Entonces, este señor. Rosalinda, te perdimos. No sé si... Pues Ahí está. ¿Mande? Te perdimos un segundo, pero no sé si pudieras ayudarnos a concluir para pasar a... Sí. No, pues decir que pues desde el inicio de la lucha hasta el momento tenemos esa empresa instalada en la comunidad. Seguimos en la resistencia, no nada más en José, sino que hay una red de comunidades que estamos en defensa de la tierra y el territorio y que pues estamos con la consigna de que no queremos a la empresa minera y por eso decimos que queremos sí a la vida y no a la minería, ¿no? Y que por eso seguimos en resistencia, estamos
momentos pues, ¿no? De que no se expanda porque la empresa también está haciendo su trabajo de hacer ampliar la concesión, ya que no está operando de la manera que ellos quisieran, ¿no? Entonces, estamos con muchas comunidades y la coordinadora, pues, a que no queremos este proyecto porque es un proyecto de muerte y que nos queda claro que estos famosos proyectos de desarrollo, pues, no es el desarrollo para las comunidades, ¿no? Sino que es el desarrollo para los empresarios y para todos los empresarios mineros y de otros países que pues vienen al saqueo, ¿no? De nuestras riquezas y de todo lo que, de la destrucción de nuestra vida social también. Muchas gracias, Rosalinda. Vamos ahora con Berta. Agotamos esta primera ronda de preguntas y después volvemos contigo para complementar en la segunda parte. Muchas gracias. Adelante, Berta. Bueno, un saludo compañeros y compañeras, a todas las personas que nos están escuchando y bueno, muy especialmente a los compañeros y compañeras que nos acompañan en este intercambio sobre las resistencias comunitarias. Comentarles que en el caso de Copinh, nosotros somos una organización que acompaña a varias comunidades del pueblo lenca en lucha y resistencia, que nacimos para defender pues nuestros territorios, defender nuestros derechos en un estado que siempre ha invisibilizado y se ha comportado de manera pues racista, no solo con el pueblo lenca, sino con todas las comunidades en Honduras. Entonces, decirles que pues nuestro territorio que está en la zona suroccidental de Honduras es rico en bosques, también en riqueza mineral, en agua, y que eso siempre, digamos, lo ha colocado pues en peligro de ser explotado, como casi creo que todos los pueblos indígenas del mundo, que resguardan pues esos grandes pulmones y esa riqueza natural. Decirles que, bueno, en el caso de Copinh, nacimos pues por esa razón, para defender los territorios, que pues lógicamente la situación en Honduras y también para nuestro territorio se ha agudizado mucho desde que se dio ese golpe de Estado en el año 2009 y que pues aceleró este modelo económico basado en el extractivismo. Los principales problemas y proyectos que nosotros hemos enfrentado durante este tiempo han sido sobre todo proyectos hidroeléctricos, aunque no excluyen proyectos mineros de generación de energía y proyectos que intentan privatizar de alguna manera y pues de reducir la posibilidad de controlar los territorios de manera autónoma, soberana por parte de las comunidades lencas. Comentarles que pues como les decía, pues estos proyectos, sobre todo energéticos, hoy son una de las economías más pujantes en Honduras y que han estado vinculados con esos intereses golpistas, con esos intereses más conservadores y antidemocráticos en nuestro país, que quieren valerse de esa explotación a los pueblos y a las comunidades para sacar ese lucro y esa ganancia. Que estos proyectos han sido construidos en su gran mayoría sin la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, y que eso se ha venido denunciando muy fuertemente desde el año 2010 y que de ahí, por supuesto, comenzaron mal. Pero que en Honduras no solamente eso, sino que se han implementado a través de la fuerza, de la coacción a las comunidades, de la violencia, de la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en los territorios, como operan en, bueno, casi todo la Via Yala, y que, bueno, no es una cuestión distinta. Para nosotras, a la medida que avanza este proyecto antidemocrático, también avanzan las amenazas a los territorios, a las comunidades. Decir que para nosotras esta pandemia no ha cambiado absolutamente nada, ya que pues hay unas medidas de restricción social en nuestro país, inicialmente un toque de queda absoluto que expone las garantías constitucionales y que no nos permite a las organizaciones movernos como normalmente lo hacemos, sino que
bueno, hay pues sí, estas restricciones a la circulación. Mientras tanto, la Secretaría de Ambientes y de Recursos Naturales, que en Honduras se llama Mi Ambiente, promueve plataformas en línea para seguir dando licencias ambientales para la explotación de los territorios, violando nuevamente ese derecho a la consulta. Y bueno, a nosotros nos indigna que no hay plataformas en línea para atender la educación, la salud, los procesos de recuperaciones de tierra que tienen las comunidades indígenas y campesinas, pero sí para dar licencias ambientales. Entonces muestra cuáles son los intereses del Estado hondureño para promover en medio de esta crisis, es decir, que aquí se ha agudizado las problemáticas que ya tenemos en las comunidades, sobre todo el poco acceso a la alimentación, el exponer también pues el proceso de justicia de la compañera Berta Cáceres, ya que se han tomado algunas medidas excepcionales para los privados de libertad que incluyen a los autores materiales que hemos logrado pues sentenciar en este proceso, mientras los intelectuales siguen en la impunidad. Entonces, bueno, digamos, estas problemáticas que venimos arrastrando como comunidades indígenas se agudizan en medio de esta pandemia. Tenemos menos posibilidades de movilizarnos socialmente, trasladarnos, de atender a las comunidades. Y bueno, como COPIN hemos logrado obtener un salvoconducto para asistencia a las comunidades. Sin embargo, ayer también tuvimos una detención arbitraria a uno de nuestros compañeros que, portando aún este salvoconducto, pues fue detenido de manera, bueno, agresiva y de manera irregular. Entonces, bueno, decir que no solo para el pueblo lenca, sino que para todas las comunidades indígenas esta es una etapa difícil, que vemos cuánto dinero se ha solicitado para combatir esta pandemia, pero que no atiende los derechos de las comunidades y mientras tanto se le han dado facilidades a las empresas para circular y las ventanas para poder pues exculpar a, por ejemplo, los autores en el asesinato de la compañera Berta Cáceres, y vemos la poca voluntad de que avance la justicia en medio de esta crisis y que sigamos en esta espera infinita que nunca da respuesta a esas demandas de los pueblos. De mi parte, eso, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Berta. Pues nos quedamos ahí. Vamos ahora con la perspectiva del pueblo Miskitu. Adelante, doña Sendela, por favor. Buenas tardes y mucho gusto, compañeros. Mi nombre es Sendela López y yo vivo en Pueblo Miskitu, en el departamento de Gracias a Dios, en Honduras. Y me siento contenta de este foro, hablar algo de mí. Gracias por la oportunidad que nosotros en este municipio históricamente hemos tenido nuestros territorios. Perdón, se escucha un poco lejos, doña Sendela. No sé si podamos acercar el teléfono. ¿Me escucha? Ahí parece que está mejor. Hola. Sí, hola, ¿nos escucha, doña Sendela? ¿Me escucha? Sí, ahí mejor. Si puede iniciar de nuevo porque desafortunadamente la perdimos, pero ahora parece que ya está. Tengo un problema con el señal aquí, hay mucho tiempo. ¿Me escucha bien? A ver, intentemos ahí, doña Sendela. Adelante. Ok. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Sendela López. Yo soy del pueblo Miskito y soy una lideresa miskita. Como organización de las mujeres, MIMAT, se surgió en el año 2004 por la necesidad que tienen las mujeres aquí en nuestro territorio. Hay mucha necesidad, hay mucha demanda, que históricamente el pueblo miskito ha estado manteniendo su territorio, cuidando sus especies, sus recursos naturales. Pero hace poco
que ya empezó con la llegada de los terceros y del narcotraficante. Sí, estamos invadidos, pero la lucha de nuestros líderes y de las lideresas siempre está al frente con nuestros apoyo de toda la comunidad que tenemos como organización del pueblo Miskito. Y lamentablemente que con el problema que hemos tenido, ha sufrido algunos compañeros, han caído presos, han caído hasta muerte ha habido, y ha habido amenazas para esas personas, y a mi persona también hay amenazas por defender nuestros derechos como pueblo indígena, como mujeres. Pero no dejaremos, siempre estaremos en la lucha para poder sobrevivir, porque aquí en el departamento, de gracias a Dios, con la llegada de los terceros, sí tenemos problemas con desalojo de nuestros territorios, porque ellos son personas que tienen con poder, que viene, pero no tenemos quien nos apoye, quien nos defienda. Nosotros solo con el apoyo de Dios, con mano de Dios estamos aquí. Y aquí en el departamento, de gracias a Dios, hay un problema serio, que los pescas industriales llega de otro departamento, aquí en el departamento, de gracias a Dios, para sacar los especies, para sacar los productos que están aquí. Y los hermanos misquitos son las personas que hacen el trabajo por la necesidad que ellos tienen, porque aquí en el departamento, de gracias a Dios, no hay fuentes de trabajo. Y viendo esa necesidad, la gente sale para trabajar, y lo que queda, algunos compañeros de los misquitos, es una tragedia, que queda como muertos, discapacitados, muchas cosas que se han quedado. Hace poco, en el año 2017, hubo una desgracia completamente aquí en la Mosquitia. Yo creo que todo el mundo sabe de la tragedia que pasó, y estamos, pues, hemos hecho una demanda contra el gobierno, porque es como que fuera unos animales, lo trae el dueño de los botes industriales, los deja botados y ahí queda. ¿Y quiénes son las personas que sufren? Somos las mujeres misquitas, y las mujeres misquitas no tenemos trabajo, no tenemos gente de trabajo. Y es triste la situación de la Mosquitia, porque nuestro gobierno, no sé si será que por la distancia que vivimos, porque no tenemos carretera, en nuestro departamento no hay carretera, solamente la gente puede movilizarse por medio de avión, y la gente no tiene con qué estar movilizando. Y en la seguridad de salud sí tenemos serio problema, porque no tenemos un hospital que tenga la capacidad de tener todos los necesarios médicos. Y una fractura, la gente tiene que movilizarse para Tegucigalpa, y una persona que no cuenta con ese recurso, ¿cómo se puede movilizarse? Con la seguridad de salud sí es problema. Y con la llegada de esta pandemia de COVID-19, la Mosquitia, pues, estamos en manos de Dios, que todavía no tenemos, según no tenemos el virus, porque no sabemos si tenemos, porque no hay un aparato que nos haga el examen y que nos diga que si no tenemos. Pero gracias a Dios que todavía estamos vivos, porque Dios no nos va a desamparar, porque somos hijos de Dios, somos pobres, pero Él nos cuida. Y gracias por la oportunidad, Guillermo, que
nunca pensé que íbamos a tener una conversación así, porque ahorita en estos momentos estamos en una situación muy seria, que la gente no puede salir a trabajar porque nosotros el pueblo misquito mismos están pues quedándose, porque si nosotros dejamos, nadie nos puede cuidarnos, protegernos, porque no tenemos ninguna protección, porque estamos en un departamento muy aislado y creo que la Mosquilla necesita, necesitamos alzar la voz ya para que nos atienda, porque no es justo sufrir siempre, años tras años, estar así. Y yo como mujer, como abuela, como padre, como madre, me siento preocupada porque hay muchas personas, muchas mujeres principalmente, que están sufriéndose mucho. Ahorita con la pandemia la gente no puede salir mucho para trabajar y están sufriendo mucho porque no tienen con qué comer. Doña Sendela, muchas gracias por esta intervención. Esperemos que este espacio pueda significar pues un altavoz o ampliar un poco, ojalá, las luchas y las resistencias que ustedes tienen desde hace años. Voy a pasar con la siguiente ponencia y ahora volvemos con usted en la segunda ronda. ¿Le parece bien? Para que profundicemos más sobre la situación. En unos momentos volvemos con usted. Ahora vamos hasta la Amazonía ecuatoriana y para ello le doy la palabra a Andrés Tapia de la Nación Quichua. Adelante, Andrés. Si quieres intentar con la cámara, adelante, a ver cómo funciona la conexión. Bien, muchas gracias, Guillermo. Siempre un gusto poder estar aquí compartiendo. Un saludo desde la selva amazónica alta de la provincia de Pastaza, región amazónica del Ecuador. Y yendo a la pregunta, pues la Amazonía ecuatoriana tiene una trayectoria de luchas históricas frente a los procesos que sistemáticamente los gobiernos de turno han pretendido establecer o implantar en la Amazonía, sobre todo en la Amazonía centro-sur, de donde yo vengo, acá en la provincia de Pastaza. Ha habido una resistencia histórica que ha hecho que hasta los actuales momentos no hayan podido implementarse proyectos de gran envergadura, tanto petroleros y mineros. Se puede señalar para una referencia a los casos históricos del pueblo quichua de Sarayaco y del Comité Interfederacional del pueblo Shuar y Achuar, sobre todo, frente a la compañía Burlington, del pueblo quichua de Sarayaco frente a la compañía CGC, todos estos proyectos inconsultos que pretendieron establecerse en los distintos territorios, en este caso de Pastaza y Morona Santiago, en el centro sur amazónico. Pero también más recientemente las sistemáticas intenciones de implantar la ronda de explotación suroriente, o denominada ronda petrolera, que desde el año 2012 y 2013 volvió a cobrar fuerza y que pretendió ser implantada acá en la Amazonía Centro-Sur, afectando prácticamente a 3 millones de hectáreas de los bosques que podríamos decir son unos de los mejores aún conservados dentro del país e incluso en el mundo por su alta tasa de biodiversidad y endemismo. Esta resistencia histórica frente a estos bloques de licitación petrolera ha llegado hasta los tiempos actuales, en los cuales, gracias a la firme resistencia de las nacionalidades, sobre todo las 7 nacionalidades de Pastaza, no ha podido cristalizarse. Pero nuevamente seguimos sufriendo los embates de los proyectos extractivos, y es el caso de la Amazonía nororiente, en la cual quiero referirme en esta intervención, principalmente en torno a derrames tanto históricos que han ocurrido, producto de la explotación petrolera que ya ha afectado durante más de 40 años a las provincias de Sucumbíos y Orellana, cuanto a derrames más recientes, pero que por la magnitud que han presentado, sobre todo en el contexto en medio de esta pandemia, están representando prácticamente ingentes afectaciones a los derechos y vulneraciones, sobre todo a los derechos humanos y de la naturaleza. Y tal es el caso del el derrame
petrolero surgido el 7 de abril en el territorio de la nacionalidad quichua y también de los pueblos campesinos y también de los pueblos asentados en las riberas de los ríos Coca, del río Napo. Estamos hablando de una zona ribereña del río, de un margen grande, ¿no? Que llega hasta la frontera con Perú. Y sobre todo, lamentablemente, porque esta clase de hechos han tenido que ser alertados por las comunidades de base, por las organizaciones, en este caso, la organización a la cual yo pertenezco y represento, la Confeñae, cuando el derrame producido por la ruptura de un oleoducto en las zonas de cabecera del río Coca, que es afluente del río Napo y a su vez del río Amazonas, ocurre, y cuando son las comunidades, las organizaciones las que reportamos, ¿no? Las que damos a conocer. Esto incluso cuando el mismo Estado tiene una respuesta tardía y no reconoce la gravedad de los hechos que sucedían en ese momento, sobre todo con un derrame que pues prácticamente es el mayor de los últimos 15 años, con un total de 15.800 barriles de crudo vertidos dentro de las riberas de los ríos Coca y Napo. Debe señalarse además aquí que hay una serie de omisiones estatales, sobre todo por las advertencias que han venido existiendo y que hemos generado constantemente, además de que esto podía ocurrir. En vista de que estamos en una zona de Alto Amazonas, que es una zona volcánica, que es una zona de geografía siempre accidentada. De hecho, acá hay un volcán que está en permanente actividad, como es el volcán Reventador, entre otros. Y esto hacía prever, sobre todo por varios sucesos naturales que ya ocurrieron en años y en meses atrás, como por ejemplo el hundimiento de la cascada San Rafael. Entonces ya había advertencias, incluso científicas, publicadas en varios medios y publicadas en varias investigaciones, de que advertían de que podía ocurrir esta clase de efectos. Y por otro lado, el llamado constante de las comunidades, de las organizaciones, a estar alertas, pero esto fue omitido por parte, estas advertencias fueron omitidas. Y también en cuanto a una respuesta integral que el Estado prácticamente no lo había realizado. En función de esto, nosotros hemos presentado una acción de protección, ya que la afectación realmente es gravísima y si nosotros tomamos en cuenta el contexto de la pandemia, aún la vulnerabilidad es el doble o el triple por la situación que estamos viviendo en todo el mundo. Entonces, frente a ello, estamos nosotros documentando que la afectación ha sido aproximadamente 120,000 personas en 2 provincias, a cerca de 105 comunidades y de manera directa a 27,000 personas pertenecientes sobre todo a la nacionalidad quichua y también al pueblo campesino que habita las riberas. Es una afectación sin duda gigantesca y frente a ello nosotros hemos establecido una medida de acción de protección con medidas cautelares que pues lo que buscan es que el Estado reconozca en primer lugar esta gravísima vulneración que ha ocurrido, en segundo lugar que establezca la respectiva remediación y reparación integral a las familias afectadas por la vulneración de sus derechos humanos en cuanto a la alimentación, subsistencia y también los derechos a la naturaleza y sobre todo la garantía de no repetición. El presentar este tipo de acciones que también son parte de la lucha histórica que llevamos, la lucha en la Amazonía, siempre ha estado caracterizada por la movilización social, que por ejemplo en el mes de octubre fue evidente acá en el Ecuador, pero hay una movilización histórica, ¿no es cierto?, que ha permitido, solamente así hemos logrado defender nuestros derechos y también hemos conseguido también las demandas fundamentales que se mantengan, en este caso que no avance el extractivismo en el centro sur amazónico, pero en el nororiente las empresas han seguido laborando, funcionando. Pero frente a ello, estas demandas como legales, como acción de protección, ha permitido en varios casos recientes que hemos ganado, como son el caso de la nacionalidad Cofán en la comunidad de Sinangoe, como es el caso de defensa del río Piatúa frente a las empresas hidroeléctricas de la nacionalidad quichua de Pastaza también, que se lo ha ganado, y también como el caso de resistencia Guaurani, que ha blindado todo el territorio de la selva amazónica, gran parte de su territorio de la nacionalidad Guaurani, para que no avance la empresa petrolera. Entonces, las acciones de protección han sido medidas efectivas para frenar la voracidad de las empresas y del interés estatal de poder avanzar con estos planes de extracción de la frontera petrolera. En este caso, donde ya existe explotación, pero de igual manera lo hemos presentado, la acción de protección, pero esto representa muchas dificultades también para las comunidades, más de 105 comunidades que no se cuentan, ¿no es cierto? No contamos con los recursos, con todos los recursos que deberíamos contar
para poder emprender este tipo de acciones, pero no obstante, por una decisión soberana, legítima de las comunidades, se ha decidido emprender esta medida. Esto sobre todo por la gravísima vulneración al acceso al agua, al acceso a la pesca, que es la fuente fundamental para la autosubsistencia de la nacionalidad quichua, ¿no es cierto? Prácticamente no se puede ahorita recurrir al río ni para el agua de consumo humano, ni para la pesca, porque está contaminada. Y asimismo, con las dificultades de acceso al servicio de la salud, al servicio sanitario, pues prácticamente hay una gravísima vulneración, sin contar la vulneración de derechos a la naturaleza. Y ante la ineficaz respuesta en la remediación, donde prácticamente lo que se ha hecho por parte de la empresa es simplemente limpiar algunas piedras o pretender maquillar su responsabilidad, intentando de esta manera decir que están remediándolo. Entonces, frente a ello, nosotros, para ir finalizando, consideramos que la vigilancia ciudadana de las organizaciones, de los organismos de derechos humanos, de toda la sociedad, de la colectividad, se vuelve como fundamental en estos momentos para que estos casos de defensa legítima, esta lucha histórica de las nacionalidades, de las organizaciones, que estoy ejemplificando solamente en un caso que está ocurriendo en estos momentos en la Amazonía ecuatoriana, pues para que esto logre hacer eco y para que sea visibilizado, se cristalice y se logre precautelar los derechos fundamentales que, vuelvo y repito, solo a través de la movilización, de la acción social, de la protesta, de la lucha, han sido los mecanismos legítimos e históricos para garantizar que la voz de las comunidades, que la posición de las organizaciones sea respetada, sobre todo por los proyectos extractivos. Muchas gracias, Andrés. Te agradecemos. Ahora volvemos contigo en la segunda ronda. Cerramos este apartado, esta sección con Justino Piaguaje, que les decía, presidente de la Nacionalidad Siecopay. Intentábamos conectarlo por WhatsApp. No sé si lo conseguimos por ahí. Adelante. ¿Me escucha? Sí, a ver, adelante. ¿Me escucha? Intentemos. Muchas gracias, saludos cordiales a todos nuestros compañeros, a usted, Guillermo. Nosotros, Nación Siecopay, de aquí de la Amazonía ecuatoriana, somos un pueblo transfronterizo. Estamos 700 habitantes alrededor aquí en el Ecuador, pero también un poquito más de 1000 habitantes en el lado peruano. Es que quisiéramos estar en los dos países, sino que nos fraccionaron en dos a una sola nación. Por eso somos un pueblo que estamos tanto en el Ecuador como en el Perú, a raíz del conflicto bélico pues que tuvo el Ecuador en el año 41 con el Perú. Nosotros algunas estamos enfrentando una serie de problemas y yo diría que somos un pueblo que seguimos aún en resistencia. Un pueblo que quizás fue numeroso en el pasado. Muchos estudiosos hablan de 20.000, 40.000 habitantes, pero de estos aquellos, pues nosotros únicamente hemos quedado simplemente con 700 habitantes en el Ecuador y otros 1.000 aproximadamente en el Perú. Hemos enfrentado diversas formas de exclusión por parte del Estado. Hemos enfrentado también a las actividades extractivas. Y como bien señaló pues, nuestro compañero Andrés, la Amazonía, sobre todo el nororiente amazónico, es el que en los primeros años se descubrió la explotación petrolera en la Amazonía. Tal es el caso, nosotros hemos estado también llevando un juicio contra Chevron, que a pesar de haberse cristalizado, haberse ganado el juicio, no se ha tenido ni siquiera respuesta frente a eso. También enfrentamos la situación de las agroindustrias. Estamos rodeados tanto de las actividades petroleras, pero también como de las actividades de agroindustrias, en este caso monocultivo de la palma. También estamos en los últimos días, hemos visto, por ejemplo, esa necesidad de enfrentarnos
algunos de decir no al gobierno porque intentan llevar los cables de alta tensión que llaman ellos trazando por todo nuestro territorio. El único territorio que nos queda pues está amenazado en este momento porque pretenden abrir 30 metros de ancho y casi 12 kilómetros en la profundidad de la selva. Eso causaría un enorme impacto a la nación Siecopay. En todo caso, nosotros a raíz de esta pandemia que estamos viviendo muy de cerca, ya casi alrededor de 30 casos reactivos que se han dado y 3 casos ya confirmados. Estamos enfrentando una situación bastante complicada y difícil. No ha habido para nosotros presencia del Estado en temas de salud. Hemos tenido muy poca atención. Hemos visto, claro, humanamente hacen los doctores lo que ellos pueden, pero sin contar con los equipos necesarios para poder atender de manera eficiente pues con esta necesidad. El Estado no ha aportado en nada, solo han habido ofrecimientos, por ejemplo, de las pruebas rápidas, de pruebas PCR que llaman ellos. No ha habido en absoluto una respuesta inmediata que debería ser atendida a la nacionalidad Siecopay. Y vemos con mucha tristeza que como por falta de atención se va extendiéndose, se va propagándose mucho más hacia las otras comunidades Siecopay esta enfermedad. Nos han dicho, nos han tratado en las mismas condiciones en el tema de educación, por ejemplo. En el tema de educación, como que todos tuviéramos cobertura de internet. Nos han puesto en el mismo saco para hacernos el teletrabajo y que ha complicado básicamente a los jóvenes que están estudiando, quienes han tenido que, aunque había ese aislamiento, tuvieron que salir para tener acceso a internet, por ejemplo, a otras ciudades vecinas cercanas que están a la comunidad. Para nosotros la educación virtual que se llama sigue estando nula en nuestros territorios. Y ahora la alimentación. No se hable de alimentación. Nosotros hemos estado recibiendo de nuestros amigos, de algunas autoridades, en este caso parroquiales, cantonales, provinciales, pero una alimentación quizás no adecuada a la realidad cultural de la nacionalidad. Hemos sido víctimas, por ejemplo, del atropello a uno de nuestros ríos como principal proveedor de alimentos. Ha sido contaminado y ha sido envenenado el río, donde murieron varios peces y también nosotros pusimos dentro de nuestra alerta. Para los siecopayas hemos estado en una situación bastante compleja, bastante difícil, pero hemos estado enfrentando gracias a la colaboración de nuestros amigos, de nuestros aliados, para poder salir adelante frente a esta crisis. Pero también tuvimos que utilizar nuestro conocimiento, nuestra sabiduría milenaria para poder enfrentar. Hemos estado trasladando también a sitios estratégicos para poder salvar nuestras vidas, quizás utilizando las mismas estrategias que nuestros abuelos hace 100 años utilizaron para poder salvar sus vidas, y en el mismo sector, en el mismo sitio, tratando de salvar nuestras vidas. Pero hemos encontrado también amenazas, falta de respuesta por parte del Estado. Un territorio ancestral Siecopay que todavía nosotros desde el 2017 hemos pedido al Estado ecuatoriano se nos adjudique, se nos entregue en las manos de los Siecopay, y ahora hasta el momento no ha habido ninguna respuesta. Aún así, con esas dificultades tuvimos que trasladarnos. Hemos sido quizás mal vistos por otras comunidades, solo por el hecho de intentar salvar nuestras vidas. Y frente a eso no hemos tenido ninguna respuesta por parte del Estado. Queremos exigir al Estado ecuatoriano, queremos pedirle al Estado ecuatoriano que se nos tenga atención en salud. Ahorita en este momento complicadísimo, difícil, que estamos atravesando, es importante que el Estado ecuatoriano nos atienda, haciendo la entrega inmediata
inmediata, facilitando los medios suficientes a los médicos para que vayan. Mire, hoy en la mañana me comunicaban dentro de un equipo que nosotros hemos conformado, los compañeros decían, hoy amanecieron 2 familias más enfermas. Tenemos que tener logística para movilizar, porque nuestro río no es un carretero, pero siempre nosotros circulamos por el río, en este caso el río Aguarico. Para nosotros es un medio de transporte de accesibilidad que nos sirve por este medio. Y para eso tenemos que utilizar combustible, incluso no tenemos apoyo logístico. No se diga en el tema de educación. Nosotros, a raíz de la declaratoria, nuestros hijos están sin acceso a la educación, absolutamente nada. En cuanto a otras formas de defensa, nosotros hemos utilizado la medicina tradicional. Con eso quizás estamos defendiendo. Gracias a ese conocimiento estamos viviendo hasta el momento, sobreviviendo, porque igual sabemos defender también gracias a nuestro conocimiento. Eso les podría decirle, Guillermo, y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Justino. Ahora volvemos contigo en unos momentos. Pues así agotamos el primer bloque de la discusión. Pues bueno, una introducción muy breve de las historias de las resistencias de los distintos pueblos y naciones que están aquí en la conversación. Ahora pasamos a la coyuntura actual, ¿no? O mucho más en detalle, la circunstancia, el panorama de las comunidades con respecto o que no han tomado y que más bien han orillado a la autogestión y a la acción directa por parte de las comunidades. Antes de pasar al siguiente bloque, les recordamos a la audiencia, tanto en el Facebook Live como a quienes nos acompañan por la plataforma de Zoom, que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Vamos al final a recoger un par para dirigirla a este panel virtual que nos acompaña el día de hoy. Pasamos entonces a la siguiente ronda con un orden inverso, si les parece bien. Volvemos entonces con Justino y terminamos ahora con Rosalinda. Les pregunto, ¿qué medidas han adoptado los estados en las comunidades del pueblo o nación del que forman parte para responder a la pandemia? ¿Y qué medidas han tenido que adoptar ustedes, las comunidades mismas, para hacer frente a la crisis sanitaria? Entonces volvemos, Justino, si quieres tomar la palabra. Justino, ¿nos escuchas? Si no, podemos pasar. Se cayó el WhatsApp. ¿Podemos pasar con Andrés? Si quieren, entonces, y después volvemos a intentar conectar. Sí, gracias. Esperemos que ella se... Gracias, Andrés. Adelante. Sí, gracias. Bueno, en realidad nosotros, como habíamos señalado, prácticamente la respuesta estatal ha sido muy poca o nula, podríamos decir, en gran parte de los territorios. Donde y estamos hablando en base a la realidad y sobre todo acá podemos decir que prácticamente la reacción ha sido o nula o a veces tardía y que más bien hemos sido las comunidades, las organizaciones, hemos tenido que realmente tomar la delantera, tomar la posta y poder realizar nuestras propias medidas, nuestras propias acciones. Por ejemplo, ya en el contexto de la, ¿cierto? Hemos prácticamente los que inmediatamente activamos todas las medidas de control de los territorios indígenas para evitar el propagamiento. Prácticamente el día siguiente, que ya van a ser justamente 60 días, 2 meses, a que se dictaminó el estado de emergencia, prácticamente el día siguiente ya se emitió una disposición desde el movimiento indígena con la CONAIE encabezando y luego desde la Confeñía como estructura regional, nacionalidades en cada una de las organizaciones se empezaron a autoorganizar a través de los comités de emergencia operativa comunitarios o COEs comunitarios. Entre la estructura dirigencial y organizativa se empezaron a establecer los controles, por ejemplo, en los territorios para evitar la posibilidad de un contagio masivo. Y hasta los momentos actuales nos ha permitido no estar exentos de la situación de la paviesa, ¿no es cierto? Todo
pero sí controlar en gran medida la posibilidad de un brote masivo que hubiera sido lapidario o contundente, ¿no es cierto?, para afectar a las poblaciones de las comunidades. Por supuesto hay casos de contagio, pero estas medidas implementadas consideramos que sí han sido muy efectivas para impedir la posibilidad de un contagio que podía haber sido mucho mayor, como está sucediendo lamentablemente, sobre todo en los centros urbanos y sobre todo, como es de conocimiento de todo el mundo, en la ciudad de Guayaquil, en la costa ecuatoriana. Por otro lado, hemos tenido que desarrollar también otras estrategias y estos somos enfáticos para señalar de que no estamos solo protestando o denunciando o quejándonos, sino que hemos hecho nosotros parte de las propuestas, las hemos tomado nosotros las iniciativas y con ello hemos avanzado, ¿no es cierto?, hacia demostrar cuáles son nuestras propuestas y soluciones y salidas concretas de la crisis. Por ejemplo, la producción del campo, los territorios, las fincas, las chacras, las huertas son las que han abastecido incluso de manera solidaria a los centros urbanos en estos momentos de dificultad por la carestía, ¿no es cierto?, del tema de la alimentación. Entonces, a través del establecimiento del trueque, de un precio justo, de un mercado justo, se ha podido garantizar desde el campesino, desde el productor, el precio, ¿no es cierto?, que no sea elevado y que responda a la crisis que estamos viviendo, a la situación que están viviendo sobre todo nuestros hermanos en las ciudades. Entonces, controlar el precio ha sido una medida efectiva desde el productor para que haya un subsidio incluso solidario desde el productor en el cual hasta el 25% del producto se lo ha estado subsidiando para que en manos de los intermediarios evitar que exista la especulación con los precios que finalmente termina afectando a nuestros hermanos que no tienen recursos, sobre todo en las periferias de los centros urbanos, en las ciudades principales, en las capitales de cada una de las provincias afectadas. Por otro lado, también hemos emprendido una campaña de comunicación en lenguas originarias que hemos activado. Se empezó la pandemia y va a ser 2 meses ya, y que ha logrado tener un importante alcance, sobre todo posicionándose dentro del escenario de la opinión pública en el Ecuador, con contenidos interculturales que hemos generado y que han sido traducidos por nuestros propios comunicadores comunitarios a sus lenguas originarias para que puedan llegar hacia las comunidades. Para esto nos hemos valido no solo de las herramientas virtuales o las plataformas digitales, sino que también lo hemos emprendido a través pues de lo que es las radios comunitarias e incluso otras radios que siendo comerciales han decidido sumarse a esta causa y han transmitido también muchas de ellas gratuitamente nuestros contenidos, que ha sido la forma de llegar hacia comunidades donde no hay acceso a internet o donde el acceso es fluvial o aéreo y por medios terrestres no se puede llegar con otro tipo de contenidos. De igual manera hemos generado un protocolo de prevención y manejo de la pandemia que lo hemos generado desde nuestra iniciativa como movimiento indígena y su estructura de cada organización, pero que además hemos tenido también una coordinación con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud acá en el Ecuador para que tenga su revisión técnica. Y este protocolo en los actuales momentos ya ha sido publicado y está siendo distribuido en las comunidades y ha permitido aumentar el nivel de conciencia, el nivel, podríamos decir, de empoderamiento desde los dirigentes de salud, desde los médicos de los subcentros de salud, desde del seguro campesino que lo están recibiendo y que les ayuda también a manejar la información de una manera bastante accesible con las comunidades con las cuales diariamente conviven. Y también nuestra labor como dirigentes de poder difundirlo, darlo a conocer para que haya, ¿no es cierto?, un uso apropiado de esta clase de herramientas que se han ido generando. Finalmente, el tema de la producción. Nosotros hemos señalado que vamos a mantenernos todavía en la cuarentena en los territorios y que hoy más que nunca la producción del campo, la producción desde la chacra es una acción de resistencia, ¿no? Porque es el campo el que está abasteciendo, ¿no es cierto?, con productos, es el campo el que está demostrando que estas son salidas, soluciones concretas a la crisis y que no solo estamos, como decía antes, solo lamentándonos o quejándonos, sino que frente a la crisis hemos decidido también establecer propuestas, establecer mecanismos que nos permitan en el escenario posterior a la emergencia, posterior a la crisis, salir adelante. Lamentablemente, frente a ello, las empresas del mismo estado piensan o han señalado que es la minería a la gran escala la que va a sacarnos de la crisis y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pensamos que más bien la conservación de los territorios amazónicos es lo que ha permitido también esta resiliencia ante la pandemia que de todas formas está afectando al mundo.
Entonces consideramos que esos han sido los mecanismos, las formas de enfrentar y que también son acciones legítimas de resistencia. Eso podría señalar sobre esta parte. Muchísimas gracias, Andrés, muy interesante. Vamos ahora a intentar vincularnos otra vez con Justino. Justino, ¿nos escucha? Creo que... Sí, hola, ¿me escucha? Ahí está, perfecto. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, algunas acciones que hemos realizado, como yo bien les decía al inicio, pues la nacionalidad Ciecopain, obviamente con el apoyo de nuestros amigos, hemos tenido que primero tratar de nosotros mismos detectar el virus o la pandemia que estaba atacando a nuestra nacionalidad. No fue detectado, digamos, por iniciativa propia en este caso del Ministerio de Salud, porque ellos, cuando nuestros familiares se iban para allá a los subcentros de salud, lo que le decían que era simplemente una amigdalitis o si no una neumonía. No así respondían directamente si es que era COVID-19 o no. Ni siquiera se preocuparon para sacar pruebas rápidas ni PCRs. No sé si es que hay, no hay, pero no hubo nada de eso. Lo que hicimos nosotros fue lanzar la alerta para que al menos pudieran mucho más llegar al territorio y comprobar realmente lo que estaba ocurriendo. Entonces, gracias a esas acciones que nosotros hemos realizado, se descubrió la presencia del COVID-19 en el territorio Ciecopain. Ya con esas acciones pudimos realizar algunas cosas, como bien decía pues Andrés, realizando informaciones, difusiones en nuestro propio idioma, haciendo divulgación de los síntomas en nuestro propio idioma. Entonces, hemos también cerrado, hemos autoexcluido para que no se pudiera, digamos, ni salir ni entrar de varias personas de la comunidad. Entonces, también esas acciones un poquito sirvieron para que al inicio, digamos, no tengamos que tener mayor propagación. En todo caso, si hubiéramos descubierto a tiempo, quizás hubiéramos frenado con mayor anticipación. Algunas cosas que se han realizado, por ejemplo, fue aislar a nuestros abuelos, principalmente a este territorio sagrado que es ya para nosotros en la zona de frontera, y esas familias son las que resultaron ahora, por ejemplo, con las pruebas rápidas que realizamos, resultaron no tener salieron no reactivos frente a esta prueba que nosotros hemos realizado. Entonces, varias acciones, seguimos difundiendo, seguimos gestionando también para que al menos el Estado pudiera apoyar, pero vemos con dificultad. Simplemente llegan por ahí para entregar y tomarse las fotos y nada más. Entonces no son realmente ayudas que nosotros requerimos. Vamos a ver qué respuesta tenemos a lo largo de este tiempo, porque ya han pasado después del 29 de abril, que nosotros ya hicimos público este tema, no ha habido ninguna respuesta que digan tantas pruebas tenemos para ayudar a los Ciecopain. No ha habido nada de eso, y más bien nosotros mismos hemos hecho toda la autogestión, todas las acciones necesarias con nuestros compañeros, con nuestros dirigentes de la misma compañía, por ejemplo, hemos tenido que hacer nuestra propia autogestión. Entonces, muchas gracias. Eso es lo que podríamos precisar nosotros y esperamos que las otras nacionalidades empiecen también a utilizar la misma medicina propia. Eso ha sido importante. Nosotros hemos tenido que recurrir a la medicina tradicional. Hemos tenido que decirles a nuestros abuelos que medicina un poco recordar el pasado, y entonces ahí hemos tenido esta respuesta. Hemos preparado en frasquitos y hemos tenido que entregar en cada una de las familias para que tengan ese remedio y se puedan tomar. Entonces, eso nos está dando buenos resultados. Creo que la sabiduría de los pueblos originarios de la Amazonía nos están dando respuesta. Gracias.
Muchas gracias, Justino. Pues ahora regresamos a la mosquilla hondureña. Intentamos conectar a doña Sendela. Doña Sendela, ¿nos escucha? Hola, hola, doña Sendela. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, ¿Hola? Ok. sí. Adelante. El departamento de Gracias a Dios es un departamento que estamos pues muy aislados de nuestro capital, pero nuestras autoridades locales que están como la alcaldía, los militares, la policía, ellos están haciendo su trabajo, pero solo por la circulación de la gente. Nos apoya en las comunidades, pero la seguridad de salud sí no tenemos porque aquí hay un hospital, pero no tenemos medidas que puede, cualquier persona que salga con ese virus puede estar. No tenemos una prueba rápida que puede hacer, no tenemos nuestros enfermeras, nuestros doctores también, si llega aquí en la Mosquilla, se va a padecer de problemas porque no cuenta con equipo necesario, solamente cuenta con una mascarilla, porque no ha llegado nada absolutamente en la Mosquilla para la protección de las autoridades ni de las enfermeras, y principalmente del pueblo no tenemos. Algunas personas cuentan con una mascarilla, pero la mayoría de la gente no tiene nada absolutamente. Para hacer un examen tiene que mandar a Tegucigalpa para que dé respuesta. Y aquí, para tener esa respuesta sería unas 2 o 3 semanas. Es lamentable, pero como ya dije al principio, que estamos en manos de Dios y Dios no nos va a desamparar porque somos unas comunidades muy pobres, no contamos con el apoyo de nuestras autoridades centrales y lo que estamos haciendo es nosotras como pueblo, los líderes, hablan por radio, cómo se puede proteger, cómo se puede cuidar, quedarse en casa para que cualquier infección que esté en la comunidad que no lo afecte. Y eso estamos cumpliendo porque los mezquitos somos obedientes. Nosotros esa cultura sí tenemos, somos obedientes y estamos trabajando, este año la gente está trabajando bastante en la siembra porque la situación de los productos, estamos teniendo problemas ahorita y yo creo que más adelante va a ser más peor porque no tenemos comida. La gente que trabajaba para sobrevivir sus días, esa gente no sale porque todo está cerrado aquí. Se han despedido mucha gente del trabajo que tenía, poco trabajo que tenía se han despedido. Y la gente están preocupados. Pero como indígena, pues la gente se está preparándose para ver si llega, si sentimos ese síntoma, ya tomar algo de nuestra medicina tradicional, porque anteriormente la gente de la Mosquilla siempre se curaba con las medicinas tradicionales y ahora ellos dicen que se va a aplicar con esa medicina tradicional. Yo primero que no sea así porque si llega la Mosquilla va a ser terrible porque no tenemos dónde guardar a esa gente en cuarentena. Y como ya le expliqué que no tenemos esos equipos necesarios, principalmente aunque los doctores ni las enfermeras que tienen, nosotros como ciudadanos que vamos a tener. Así que es preocupante
pero como persona tradicionales que hemos tenido, cómo sobrevivir anteriormente, cómo sobrevivían nuestros ancestros, estamos viendo y nuestros líderes cada día por medio de radio, cada día ellos nos están explicando cómo prepararnos. Pero Dios primero, hasta esta fecha, todavía no hemos tenido ninguna víctima de coronavirus, pero siempre estamos preparadas, pero sí el gobierno tiene que ponerse de su conocimiento que la Mosquitia también pertenecemos a Honduras, somos parte de Honduras, así es que ellos también tienen que ver en qué forma nos puede apoyar. La preocupación es más con las mujeres. Hay muchas mujeres que son madres solas, que son viudas, que son abuelas, tercera edad, que padece, que no tiene nada de comer. Y para nosotras es preocupante, y como lideresa, yo también me preocupo, porque yo no puedo hacer nada por los momentos. Mis grupos de las comunidades me llaman, me suplican, apóyenos, pero yo no puedo apoyar porque no tengo nada. Pero sí pido a Dios que todo esto salga lo más pronto que pueda, porque sí es preocupante este problema. Es la primera vez que estamos viendo la situación, porque nadie esperaba esta situación que iba a llegar al mundo entero. Estamos viviendo. Así es que, buenas tardes, si me ha escuchado, y siempre estaré pendiente de cualquier cosa. Muchas gracias, doña Candela. Un importante llamado que nos hace y con el que nos quedamos aquí, insisto. Ojalá que este espacio, tanto para el pueblo misquito en Honduras como para todos los que participan en este diálogo y los que vienen, pues sirva como amplificador de las luchas y de las resistencias que ustedes pues llevan pues toda la vida acompañando, ¿no? Nos quedamos en Honduras. Ahora escuchamos a la compañera Berta para que nos pueda contar al respecto de las medidas que ha adoptado el Estado, si es que ha adoptado alguna, en beneficio del pueblo lenca. Adelante. Bueno, compañeros y compañeras, decir que yo me siento bastante identificada en las intervenciones que realizaron los dos compañeros y la compañera. Decir que, bueno, lógicamente estos estados han sido construidos para responder a esos intereses de este modelo neoliberal y no en pro del pueblo. Por tanto, es que ahí encontramos todas estas deficiencias. En el caso del pueblo lenca, bueno, ha habido una demanda bastante fuerte de, bueno, proveer de insumos, ya que se han hecho solicitudes bastante importantes para destinar el presupuesto del Estado y tal préstamos internacionales que ha adquirido el Estado de Honduras para supuestamente atender la crisis, pero que el sistema de salud ha sido saqueado desde hace muchos años, que incluso por eso el COPIN ha participado de espacios de protesta en defensa de la salud y la educación para que, bueno, no seguir viviendo estos atentados al derecho a la salud. Decir que, bueno, aquí ha habido, digamos, más o menos una cierta atención a esa demanda de insumos, sin embargo, es un sistema de salud precarizado, y que en el caso de que esto aumente, pues va a ser un desafío bastante importante. Hasta ahora, bueno, en Honduras hay, digamos, pocos casos con respecto a lo que a nivel internacional hay, por ejemplo, en otros países como Brasil, es muy poco, pero nuestras tasas de letalidad son bastante altas a pesar de eso.
Aquí en el pueblo Lenca han habido, ya hay algunos casos, pues se están tratando de tomar medidas básicamente propias ante este Estado corrupto, que está aprovechándose para robar, ante los escándalos del narco, al aprovechar esto de la pandemia para escarcelar a corruptos o delincuentes de cuello blanco. Y bueno, la no atención al desabastecimiento de los alimentos, que es lo que principalmente está afectando a las comunidades del pueblo Lenca, también, bueno, todos los incendios forestales que se están viviendo, porque aquí hay una sequía bastante grande, bueno, el calor, este verano, también han producido como estos incendios en donde se está valorando aún más la importancia del defender el agua. Bueno, se han hecho esfuerzos importantes por el personal de salud con los insumos que hay. Creemos que, bueno, por parte de lo que como pueblos tenemos que decir ante esto, es que creemos que, como decimos en Mesoamérica, es una oportunidad para darle vuelta a la tortilla y de también cuestionar mucho más este gobierno que tenemos en la actualidad como parte de los pueblos organizados en Honduras y bueno, como en esta pues resistencia histórica del pueblo Lenca. Bueno, lo que hemos hecho aquí es, como COPIN, es utilizar nuestros medios comunitarios, nuestras radios, para hacer campañas de información preventivas, bueno, cómo desde las comunidades que son aún todavía territorios seguros, pues evitar estos contagios, cómo solidarizarnos con los otros pueblos que tienen más limitantes para acceder a la alimentación. También, bueno, se han hecho campañas para promover la soberanía alimentaria, ya que los pueblos que cultivan, aquí hay también bastantes pueblos productores, pues son los menos afectados, pero también hay un impacto en el modelo de la agroindustria, en donde se ha limitado la posibilidad de producir de manera diversificada y sin depender de ese mercado de la agroindustria. Así que también hemos aprovechado esas radios para fomentar la soberanía alimentaria como un ejercicio autonómico muy importante, que eso, la crisis, como lo decía el compañero anteriormente, nos demuestra que no hay nada tan importante como la tierra, como producirla, como tener también, mantener esa práctica ancestral. Bueno, también hemos tenido la posibilidad de hacer contacto con personal de salud de la Plataforma en Defensa de la Salud y de la Educación, que también ha aprovechado este espacio para hacer campañas de cómo controlar desde las comunidades, ya sea tanto de manera preventiva como también de pues abordar cómo abordar a personas que se contagien sin discriminar y bueno, hacerlo de la manera más pues responsable posible. Aquí también las comunidades se han organizado de manera propia para controlar las entradas y salidas. Aquí hay una cantidad de retenes en todo el occidente y creo que en muchas comunidades bueno, ante la deficiencia del Estado, ante esa profunda desconfianza, pues bien merecida, las comunidades han bloqueado sus comunidades y controlan quién entra, quién sale y de qué manera lo hace, y esa ha sido una herramienta eficiente para evitar hasta ahora la propagación. Bueno, también como organización hemos tenido que hacer asistencia ante el desabastecimiento de alimentos y bueno, de buscar la solidaridad entre las comunidades, que no se dependa tanto de un gobierno que incluso discrimina bastante a la gente que ha estado organizada, que se ha movilizado. Estas son, digamos, algunas medidas que hemos tomado. También, bueno, nosotros hemos tenido anteriormente escuelitas de salud que en estos momentos también son bastante importantes, pero que sin embargo, bueno, no van a suplir la eficiencia que el Estado pues tiene en nuestros territorios, de esa marginación histórica que hemos vivido, pero que bueno, también los pueblos hacemos nuestro ejercicio y tratamos de aportar, sobre todo en el sentido de siempre ser lo más autonómicas posibles con respecto a, bueno, a estos estados que siempre tratan de beneficiar a grupúsculos económicos, políticos y militares en Honduras. Gracias.
Gracias, Berta. Pues y cerramos esta ronda con Rosalinda. Rosalinda, veamos cómo funciona la cámara. Adelante, Rosalinda. Ok. Sí, pues bueno, creo que coincido con muchas de las propuestas y actividades que han estado realizando las compañeras y los compañeros que también están participando, pero sí, también lo veo yo una preocupación más de que ahorita esta pandemia la están ocupando también como para controlar, ¿no? Justo en esta semana, pues, nuestro presidente le da también facultades, ¿no? A la Guardia Nacional y a los militares como para tener el control no nada más de las ciudades, sino que de todas las comunidades, ¿no? Entonces, esto lo vemos en el sentido de que, pues, está siendo favorable para todas esas mega empresas, ¿no? Porque aquí en Oaxaca también vemos que están abiertos todos los supermercados, las Walmart, Bodega Aurrerá, Electra, ¿no? Y pues ahí quienes trabajan, pues es gente que no puede tener un riesgo más alto de contagiarse, ¿no? Entonces, vemos que hay como también para el gobierno, ¿no? Y pues en especial para todas estas mega empresas, ¿no? Que también ahora se ponen como la camiseta de que están ayudando, se ponen como esta bandera de que son solidarios, ¿no? Y que eso, pues, la verdad, no lo vemos, ¿no? Y que pues el nivel de violencia que también ha aumentado, ¿no? Asesinatos a defensores, violencia de mujeres, ¿no? Eso también no es visible, pero está presente, ¿no? Y que eso justo se esconde porque pues, los niveles de justicia también es cerrado, entonces minimiza el apoyo a las mujeres, a los defensores y defensoras, ¿no? La mayoría de las comunidades pues está viendo la forma de subsistir, ya que pues la mayoría de los productos que llegan a las ciudades pues son de los campos, son de las comunidades, ¿verdad? Trabajan en la cultura y pues eso también es un gol para ellos porque cierran acá, le cierran las puertas para poder exponer sus productos, pero tampoco se les busca una forma que puedan pues retribuir a las comunidades, ¿no? Entonces hay también un desabasto también para las personas que pues en la ciudad dependen de ellos, ¿no? Entonces creo que ha servido una de las formas, como dijo la compañera, los medios de comunicación alternativos. En nuestro caso, las radios comunitarias han sido por voces de campañas, de foro de autocado, pues que eso ha servido para poder informar, ¿no? En algunas comunidades estos medios de altavoces que también han sido pues eficientes en este momento para informar, para estar en contacto con la gente. El nivel de salud en algunos centros están presentes, pero hay deficiencia en medicamentos, ¿no? Creo que el único hospital que podría estar un poquito más sensible a generar más contagios, pues sería en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Pero que pues también, o sea, si estamos hablando ya de un nivel de contagio alto, pues la verdad va a haber la atención suficiente, ¿no? Pues a mí me queda claro de que esto, pues las comunidades hacen todo lo posible por salir adelante. Creo que no vemos, vamos a dejar de trabajar, a dejar de buscar los alimentos. Creo que de nacencia ya traemos la iniciativa de los cultivos, de la siembra del maíz, ¿no? Ahora, pues también estamos esperanzados a la lluvia, ¿no? Porque bien, gracias a esos proyectos, pues no tenemos tanta agua, entonces, pues ahora
estamos también impulsando, es parte de seguir haciendo labores en el campo para que todos tengamos, ¿no? Y pues los mercados que están ahorita también están un poco, pues el problema, ¿no? De que no tanta, pero creo que ha funcionado estas ventas por redes que han ayudado también a algunas personas, ¿no? Y entonces, quiero decir que la parte de todos estos megaproyectos, sí tendremos que estar como vigilantes también, ¿no? Que en la pandemia sí es una necesidad, pero que también tenemos que ser visibles, que ahora se está ocupando pues todo esta parte que como que de paralizar y pues entonces ocuparlo para poder ir, o sea, estamos hablando no nada más de proyectos de minería, sino que de parques eólicos, el Tren Maya, los corredores, los gasoductos, que, o sea, en todos los países, todos estos proyectos se están ocupando ahora, porque como Berta, ¿no? O sea, en las dependencias donde pueden otorgar las concesiones, ahí sí están trabajando, viendo la forma de cómo ingresar unidades, pero no ponen como atención a la parte de salud, ¿no? Y que yo creo que ahora van a ocupar como estrategia de que pues la mayoría diga que las personas que están fallando pues es por COVID, pero pues van a esta herramienta porque no van a tener más que forma de utilizar más a los defensores, ¿no? Entonces yo sigo en la idea de que tenemos que seguir generando estas redes que pues ha funcionado, ya que también dentro de los valles, dentro de todo el estado, pues esta red de alimentos, ¿no? O sea, de poder subsanar o poder llevar también, ¿no? Suministros a las comunidades, porque, o sea, no todas las comunidades tienen como la facultad de poder sembrar, ¿no? Porque ni siquiera tienen hecho a un pedazo de tierra. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De que pues no todos tenemos también ese privilegio, forma también de conseguir alimentos, pero que se está haciendo gestión para poder llevar hasta donde sea posible, ¿no? Toda una mínima despensa y semillas para que puedan lograr, ¿no? Por lo menos en este tiempo que vienen más críticos, ¿no? Porque nosotros en la mayoría de las comunidades, pues se puede decir que no tenemos una solvencia económica como los que son sindicalizados, los que son como en gobierno, ¿no? Que tienen otra factor, pues no podemos descartar también, pues ha sido un control, ¿no? Entonces, tenemos que seguirnos la batalla, tenemos que seguir organizándonos, tenemos que abrir espacios para que en la manera que podamos, ¿no? Y que justo aquí vamos a ver como más apoyar, ¿no? Que si no lo hacemos, pues nadie va a venir a hacerlo, ¿no? Y creo que ahora es los siguientes pasos que tenemos que reconocer que la madre tierra, pues somos parte de ella, ¿no? No ellos, ¿no? Entonces hay que seguir llevando este mensaje que tenemos que cuidarla, ¿no? Porque creo que ya hemos causado también mucho daño y eso también ahora tenemos que tener bien presente, ¿no? De que pues todos estos elementos que tenemos en la vida pues están por algo, ¿no? Y que tenemos que, ¿no? Entonces, yo invito y también creo que a que del internet pues tengamos que estar apoyando, tenemos que estar contribuyendo a todos los más que podamos, ¿no? Porque digo,
dar cosas de Honduras, pues peor, pero creo que con hermanos de lucha, pues aquí vamos a estar, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Y que quede claro que la resistencia de los pueblos en contra de todos los megaproyectos está presente y que esto no va a ser un descuido para que todas pues, vengan a devastarnos, ¿no? Muchas gracias, Rosalinda. Con este llamado y con esta valoración concluimos pues ya 90 minutos, poco más de conversación. Pasamos a la parte final, al último bloque. Nos disculpamos otra vez porque tenemos poco tiempo para responder preguntas, pero pensamos en un método más o menos equilibrado para poder recuperar tanto las que nos enviaron con anticipación y quizá una de las preguntas espontáneas que nos han compartido en los chats. Algunas de las que habíamos identificado las tenemos por aquí. Les pido por favor a las y el ponente que intentemos ser sumamente breves en cada una de nuestras respuestas. Ya nos habíamos puesto de acuerdo un poco desde antes. Entonces, vamos con una pregunta de Gema que recibimos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que Berta nos va a apoyar a responder, y es la siguiente. Desde una cosmovisión indígena, ¿podrían aceptarse proyectos de extracción si los beneficios del proyecto fueran más justos para las poblaciones indígenas? ¿Qué nos dirías, Berta? 4 o 5 minutos, por favor. Adelante. Con respecto a esta pregunta, decirle que para nosotros no se trata de un tema de beneficios. Bueno, por lo menos lo que del COPIN y algunas organizaciones que nos hemos hermanado en estas luchas en defensa del territorio en Honduras, pues pensamos no es una cuestión de beneficios, se trata del modelo bajo el cual se implementan los mismos. Y siempre haya un gobierno que ha sido construido para el saqueo de los pueblos, pues estos proyectos difícilmente van a concordar con las visiones y cosmovisiones de mundo de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, yo creo que los aprendizajes que nosotros hemos sacado, especialmente de la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Aguasarca en la comunidad lenca de Río Blanco, ha sido que, aquí hay un contubernio tan fuerte de actores económicos, militares, políticos, que agreden a los pueblos y que les desconocen sus opiniones y que, no son considerados sujetos políticos, son considerados objetos de la explotación de los pueblos. Entonces, yo creo que, por supuesto, sí existe frente a eso un modelo propio de desarrollo de las comunidades indígenas diferentes, donde, y eso se ha demostrado en varias comunidades mesoamericanas y de todo el área Yala, de cómo los pueblos pueden construir sus propios proyectos energéticos en una lógica donde la energía y, lo que sea que vaya a construirse sea controlado por los pueblos y sea para su beneficio y no para profundizar la misma explotación y el mismo saqueo. Claro que nosotras siempre vamos a combatir esa idea de antidesarrollo que nos han querido montar muchas empresas, los gobiernos, porque eso no es cierto. Queremos otro tipo de desarrollo que es diferente y muy distinto, eso sí, donde no hayan asesinatos, donde no haya este estado de impunidad, y creo que eso nos une como pueblos en lucha, en resistencia y por la justicia. Donde no hayan crímenes contra los pueblos, como el asesinato de la compañera Berta Cáceres, que nosotros siempre lo vamos a poner sobre la mesa para este Estado, criminal que ha abusado de diversas maneras contra los pueblos en defensa territorial y, en general en Honduras. Entonces, decir que por supuesto los pueblos sí tenemos nuestros propios caminos y que luchamos por la oportunidad de construirlos, de fortalecerlos, sobre todo en estos momentos de crisis, de pandemia, donde se demuestra eso, que esta lógica de la ganancia como centro de todo es fallida, está en contra de la vida y que nosotros eso abogamos por la vida digna de los pueblos. Muchas gracias, Berta, por responder la pregunta. Vamos ahora con otra que tenemos de Marcos, de la Universidad de Costa Rica, que nos pregunta, ¿cómo sugieren que se promueva el acompañamiento de las luchas y resistencias
por parte de instancias de la sociedad civil en estos tiempos de distanciamiento social. Andrés, ¿nos quieres compartir alguna sugerencia en 4 o 5 minutos? Así es. Bueno, creo que se ve un poco mal. Bien, sobre todo nosotros pensamos que la vigilancia colectiva de la sociedad civil, de la observancia, la veeduría ciudadana o de todos los colectivos sociales que pueda haber es la clave fundamental para poder hacer precautelar nuestros derechos. Muchas veces cuando esto no se da, pues prácticamente hay cosas ocultas y hay desconfianza, ¿no? Pero cuando hay una observancia generalizada de toda la población, pues esto garantiza, ¿no es cierto?, que todos puedan ser parte del proceso, puedan dar un seguimiento. De igual manera, la participación de los organismos de derechos humanos, de todos los organismos que velan por la justicia social, se vuelve sumamente fundamental para acompañar cada uno de los procesos o casos que tengan que darse. Por ejemplo, nosotros hemos llevado adelante varios casos en los últimos 2 años, sobre todo, solo por hablar de los más recientes, con acciones de protección, con medidas cautelares que se han logrado obtener en beneficio de las comunidades afectadas por proyectos extractivos. Y en todas estas acciones que son jurídicas, pero acompañadas también de acciones de movilización, de resistencia, de incidencia y de comunicación, siempre ha estado presente la veeduría, ¿no es cierto?, colectiva, instituciones de distinto tipo, organizaciones de derechos humanos, comunidades de base, toda la estructura organizativa de las mismas han hecho que se pueda precautelar, ¿no es cierto?, que haya una presión social para que el Estado también termine respondiendo a estos planteamientos, a estas demandas que se han establecido, y hay casos importantes, ¿no?, como el caso frente a la minería de la nacionalidad Aicofán en la comunidad de Sinangoe, la defensa del río Piatúa, acá en la provincia de Pastaza, que es una acción de protección también ganada, que ha frenado el avance de una empresa hidroeléctrica, y ahí ha estado involucrada también las entidades como incluso como los vicariatos, ¿no?, las pastorales indígenas, las pastorales sociales, distintos actores, expertos, investigadores, científicos, o sea, toda la mancomunidad unida ha sido la forma efectiva de poder hacer precautelar que se cumplan estas demandas. Y de igual manera, en el caso que estamos llevando ahora de la acción de protección, se han juntado el vicariato, por ejemplo, de Sucumbíos, es decir, la iglesia, que también ha visto en esta causa por la defensa de la vida un tema fundamental. A veces también se han vinculado otras instituciones seccionales, pero las organizaciones hemos estado juntas, sumados en esta lucha, y eso es lo que ha garantizado que el Estado tenga que responder ante las distintas demandas que hemos planteado los pueblos. Muchas gracias, Andrés, por responder a esta pregunta. Pues tomaremos una última de aquí del chat de Zoom, que ha sido, pues no solo una persona, sino que ha sido reiterada. Nos preguntan de Hablemos Derechos Humanos y Rosy nos preguntan si hay alguna articulación o acciones, ya sea regional, centroamericana, a nivel mesoamericano o a nivel de Nuestroamérica, que conglomere las distintas naciones o pueblos indígenas en la lucha por su territorio y sobre todo frente a la pandemia de coronavirus. No sé si Rosalinda nos quieres compartir tus valoraciones sobre esto, y quizá después si las demás ponentes identifican algún espacio en concreto que quisieran visibilizar en esta llamada, en esta conversación, pues aprovechen. Adelante, Rosalinda. No te escuché muy bien, pero creo que así como vemos, o sea, no hay algo que en verdad haya, pues, juntado toda esta parte de las luchas, pero creemos que sí hay varias como caminos, ¿no? Varias formas, como creo que los medios de comunicación comunitarias ha sido uno de los caminos que ha tratado de conglomerar, ¿no?, a todas las resistencias, a todas las luchas. Rosalinda, creo que te perdimos. Voy a apagar el video para ver si te escuchamos mejor. Hola, hola, Rosalinda, ¿estás por ahí? Rosalinda. Bueno, parece que perdimos la conexión. Vamos a
a intentar recuperarla en breve. Ella nos comentaba, estaba hablando sobre las radios comunitarias como una de las redes más importantes, pero no sé si los demás, Justino, doña Sendela, que nos escuchan por ahí, quieran aprovechar el espacio para comentarnos sus impresiones. ¿Identifican alguna red que aglutine a pueblos en Mesoamérica, en Latinoamérica? Adelante, Justino, ¿quiere intervenir? Sí, bueno, para finalizar, yo quiero agradecerle, creo que esta oportunidad y estos espacios son los que permiten mirar pues la realidad de cada uno de los países, y las realidades no son diferentes frente a los pueblos indígenas. Hay que empezar. Nosotros ya hemos vivido aquella exclusión, pero también hemos demostrado y hemos aportado no solo a nuestros países, sino a nivel mundial, gracias a los beneficios que la naturaleza ofrece. Pues obviamente el mundo está aún a salvo. Estos son los síntomas de la reacción del mundo, son los síntomas de la reacción de la naturaleza misma propiamente. Entonces hay que redireccionar el modelo quizás neoliberal, el modelo simplemente pensado en el extractivismo. Quizás está diciendo el mundo que no va a funcionar mucho más. Entonces hay que pensar esas bondades que tenemos en la Amazonía. Alguien preguntaba, por ejemplo, ¿cuál es el modelo que nosotros quisiéramos? Nosotros ya estamos viviendo nuestro propio modelo. Ese modelo, si no hubiera aportado con las bondades del oxígeno, quizás el cambio climático que hubiéramos enfrentado los pueblos hubiera sido mucho más desastrosa. Pero en todo caso, gracias al aporte desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, ha sido sostenido esto. Quisiera decirle que también frente a esta realidad que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta que siempre ha existido el colonialismo, siempre ha habido exclusión a los pueblos, en este caso a los pueblos ancestrales. En esta ocasión, en el país donde yo vivo, se ha reflejado mucho más. No hay atención en el tema de salud, no hay atención en el tema de educación. Nosotros quizás seguimos siendo los vistos como actores independientes, quizás. No hacemos parte de esa construcción de un Estado plurinacional. Tenemos que construir entre todos. Hay que razonar, hay que pensar y empezar a construir una sociedad distinta quizás al que nosotros estamos soñando, respetando la armonía de la naturaleza también. Esas son mis últimas palabras que les quería decirles. Ánimo, compañeros. Nosotros, bajo nuestro ejercicio de autonomía, quizás podamos seguir avanzando mucho mejor. Muchísimas gracias por estas últimas palabras, Justino, y así llegamos al final de esta primera de 2 ediciones de Resistencias Comunitarias, diálogos facilitados por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Muchas gracias, Berta, Andrés, doña Sendela, Justino y Rosalinda por sumarse el día de hoy. Les invitamos a todas y a todos a que vayan a internet y busquen más sobre las personas que nos acompañaron el día de hoy, las luchas que ellas y ellos han acompañado a su vez y la forma, ojalá, de fortalecer su trabajo y su resistencia, aunque sea a distancia. Antes de concluir, les invitamos a que nos acompañen la próxima semana a la misma hora y por las mismas vías. Hablaremos en esa ocasión sobre el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y las resistencias frente a estos procesos. Estamos haciendo lo posible porque nos acompañen desde los pueblos mayas del sur de México, el Siona, transfronterizo entre Ecuador y Colombia, el pueblo mambuche y el Miskito, pero ahora con liderazgos desde el lado nicaragüense. Esto ha sido todo. Cuídense mucho y hasta entonces. Muchas gracias por sumarse el día de hoy. Saludos.